Te arrepentirás de no ayudar a la familia cuando más nos necesitabas, declaró mi hermana mientras borraba su número. 3 meses después, apareció en mi boda. Sin invitación. El sobrecolor marfil de la invitación a mi propia fiesta de compromiso pesaba en mis manos. Los bordes nítidos me cortaban las yemas de los dedos mientras lo daba vueltas una y otra vez. Otro nombre esperaba ser escrito: Rebecca, mi hermana. El bolígrafo se cernía, temblando ligeramente, la tinta suspendida sobre el papel como una tormenta a punto de estallar. ¿Podía invitarla? ¿Debía hacerlo? Se me oprimió el pecho. Los recuerdos me atravesaron como olas contra una costa que se desmorona. Su voz, sus mentiras, la destrucción calculada que casi había causado a todo lo que había construido. Dejé el bolígrafo. Respiré. A los 29 años, finalmente tenía todo lo que alguna vez creí imposible. Éxito profesional, una pareja amorosa, libertad de la sombra de las expectativas familiares. Mientras tanto, la vida de Rebecca se derrumbaba de forma espectacular. Despedida de su prestigioso trabajo, su matrimonio se desintegraba, la ruina financiera se cernía sobre su horizonte como una tormenta que se aproximaba. Pero el viaje de chivo expiatorio familiar hasta donde estoy ahora no estuvo exento de daños colaterales, siendo la reputación de mi hermana uno de ellos. Y a pesar de todo, una parte retorcida y rota de mí se preguntaba si debería sentirme culpable por eso. No lo hago. Crecer como Amy significaba existir en el espacio negativo alrededor de Rebecca. Era 6 años mayor, infinitamente exitosa y el centro indiscutible del universo de mis padres. Aprendí pronto que los logros se medían en una escala móvil. Lo que le valdría a Rebecca elogios moderados requería perfección de mi parte para merecer reconocimiento. Mi boletín de calificaciones con sobresaliente acumulaba polvo, mientras que la nota de Rebecca de notable bajo en economía ameritaba una cena de celebración. Su mediocre recital de piano recibía aplausos entusiastas. Mis primeros premios en concursos de arte recibían asentimientos distraídos y murmullos de qué bien, cariño. Recuerdo una Navidad, cuando tenía 14 años, viendo a Rebecca desenvolver una computadora portátil mientras yo recibía ropa práctica y útiles escolares. Mi padre notó mi expresión y me llevó aparte. Rebecca la necesita para sus clases de negocios, explicó, con tono amable pero desdeñoso. El arte es un pasatiempo encantador, Amy, pero no te dará de comer. Un pasatiempo. Eso era todo lo que mi pasión representaba para ellos. Una fase infantil que eventualmente superaría en favor de algo práctico, algo respetable, algo como la carrera empresarial de Rebecca. A los 17, aprendí a no compartir mis logros con mi familia. Cada éxito se convertía en una victoria privada, cada reconocimiento en un secreto que guardaba para mí. Dejé de mostrarles mis obras de arte, mis proyectos de diseño, las ofertas de becas. ¿De qué servía? La decepción de su indiferencia dolía más que no decirles nada. El punto de ruptura final llegó en mi graduación universitaria. Obtuve los máximos honores en diseño gráfico, conseguí prácticas en una agencia competitiva y di un discurso como representante de la clase. Mis padres asistieron, pero se pasaron toda la cena posterior hablando del reciente ascenso de Rebecca en su empresa financiera. Vicepresidenta a los 32, se jactó mi padre con el camarero, que no lo había preguntado y claramente no le importaba. La más joven en la historia de la empresa. Me senté allí, todavía con toga y birrete, el cordón de honor al mérito alrededor del cuello, completamente invisible. Mi madre me tocó la mano una vez, sonrió distraídamente, y luego volvió al monólogo de mi padre sobre el ascenso meteórico de Rebecca. Esa noche decidí cortar el lazo emocional al que me había aferrado desesperadamente. Construiría una vida en la que mi valor no se determinara en comparación con mi hermana, donde mi éxito no se midiera con el suyo como si fuéramos productos compitiendo en un estante. Me mudé a Chicago la semana siguiente. No les dije que me iba hasta el día anterior. Mi madre lloró, sin entender por qué huía. Mi padre parecía confundido, luego decepcionado. «Estás siendo dramática», dijo, moviendo la cabeza. «Igual que cuando eras pequeña». «Notice, cutie». No tenía sentido. Simplemente me fui. Siguieron 3 años de trabajo agotador, semanas de 80 horas en una agencia de diseño, trabajos extras, eventos de networking en los que sonreía a pesar del agotamiento, correos electrónicos sin respuesta, propuestas rechazadas, fideos instantáneos, compañeros de piso y una implacable inseguridad. Pero, lenta y dolorosamente, el éxito empezó a materializarse. Mi portafolio creció, los clientes empezaron a solicitarme específicamente, mis ilustraciones digitales llamaron la atención, luego llegaron los elogios y, después, los premios del sector. Respiraba con más facilidad,
me sentía más segura. Entonces conocí a Jacob. Chocamos en una conferencia del sector, literalmente. Le derramé café en su camisa perfectamente planchada, mortificada, hasta que lo vi sonreír en lugar de fruncir el ceño. Tenía ojos amables, arrugas de la risa, una voz que parecía miel tibia. Llevo toda la mañana intentando encontrar la manera de presentarme, confesó mientras yo frotaba frenéticamente su camisa manchada. Aunque admito que este no era precisamente el rompehielos que tenía en mente. Más tarde supe que Jacob ya sabía quién era. Había admirado mi trabajo de diseño durante meses. Pero en ese momento, no era más que un amable desconocido con un atuendo informal de negocios manchado de café y una sonrisa cautivadora. Lo que empezó como un café para disculparme se convirtió en una cena, que evolucionó en la relación más natural que jamás había experimentado. Jacob creó su negocio desde cero, una agencia de marketing digital que se había convertido en la estrella en ascenso del sector. Comprendía la ambición, el impulso, el ansia por demostrar tu valía, pero también entendía el equilibrio, la alegría, la importancia de crear espacio para la vida junto con el trabajo. Con Jacob, me sentía vista, no como la hermana, la hija o la decepción de alguien, sino simplemente como a mí. 6 meses después del comienzo de nuestra relación, me acompañó a la cena de acción de gracias en casa de mis padres. Era mi primera visita en más de 2 años. Había compartido suficientes historias de éxito como para que incluso mis padres hubieran empezado a reconocer que mi carrera había superado la categoría de pasatiempo. Y necesitaba, que conocieran al hombre que se había convertido en mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Debería haber previsto la reacción de Rebecca. En el momento en que vio a Jacob, algo cambió en su expresión. Un cálculo, los ojos entrecerrados, una evaluación de lo que él representaba, éxito, validación, felicidad, todo lo que ella había considerado durante mucho tiempo como de su exclusivo dominio. En la cena, fue quirúrgica, preguntas sobre su negocio que buscaban debilidades, comentarios sobre lo repentina que parecía nuestra relación, sutiles insinuaciones de que mi éxito se debía principalmente a sus contactos. A pesar de todo, mantuvo una negación plausible, sus palabras técnicamente apropiadas mientras que su intención era como cuchillas de afeitar. Debe ser muy conveniente, dijo con la copa de vino en los labios, encontrar a alguien en el sector que te pueda abrir puertas. Mis padres intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Nunca contradecían a Rebecca. En realidad, respondió Jacob con suavidad, Amy ha estado abriéndome puertas a mí. Su trabajo de diseño con Vertex el trimestre pasado nos ayudó a conseguir 3 nuevos clientes. La sonrisa de Rebecca se tensó. Vi algo brillar en sus ojos, algo frío y decidido que me provocó un escalofrío. Esa noche, en mi habitación de la infancia, Jacob me abrazó mientras intentaba explicarle la dinámica familiar que había presenciado. Siempre ha sido así, susurré. Simplemente nunca antes había tenido algo que ella quisiera. No me di cuenta entonces de lo precisa y peligrosa que resultaría ser esa evaluación. El sabotaje comenzó tan sutilmente que casi no lo noté. Primero fueron las preguntas, una aparente preocupación inocente envuelta en indirectas, lanzadas durante las cenas familiares o en llamadas telefónicas informales. Espero que el negocio de Jacob sea lo suficientemente estable a largo plazo. Tantas empresas emergentes fracasan hoy en día. He notado que tus diseños han cambiado desde que sales con él. Me gustaba más tu estilo anterior, parecía más auténtico. Pequeñas semillas de duda, plantadas con precisión quirúrgica, diseñadas para echar raíces en los rincones oscuros de mi mente. Luego vinieron los consejos útiles. De repente, Rebecca mostró interés en mi carrera, algo que nunca antes le había importado. Reenviaba artículos sobre diseñadores que habían comprometido su integridad por el éxito comercial. Recordaba mi verdadero potencial antes de Jacob, insinuando que, de alguna manera, su presencia en mi vida me había disminuido. Mis padres, que oían principalmente su voz, empezaron a hacerse eco de sus preocupaciones. ¿Estás segura de esta relación?, me preguntó mi madre durante una llamada. Rebecca comentó que parece que controla tu trabajo. Cuando me enfrenté a Rebecca, su actuación fue magistral. Ojos abiertos como platos por el dolor, la voz entrecortada por una emoción perfecta. Solo estoy velando por ti, insistió, con una única lágrima balanceándose perfectamente en su pestaña inferior. Después de todo lo que has pasado, ¿no crees que te estás precipitando en esta relación? Estoy preocupada, eso es todo. La manipulación fue tan efectiva que incluso le pedí disculpas. La campaña se intensificó cuando se dio cuenta de que su enfoque sutil no estaba funcionando.
Una amiga en común me llamó, preocupada, diciendo que Rebecca la había apartado en una fiesta para compartir sus preocupaciones sobre las prácticas comerciales de Jacob. Un cliente se retiró de un contrato tras recibir información preocupante sobre mi trabajo. Antiguos compañeros de clase se pusieron en contacto, repitiendo casi textualmente las preguntas que Rebecca había plantado sobre si mi relación era sana. A los 6 meses, aparecieron cuentas anónimas en redes sociales insinuando mala conducta profesional, tanto por parte de Jacob como mía. Los competidores de alguna manera conocían detalles de las propuestas que solo los miembros de la familia habían oído. Una colaboración especialmente lucrativa se disolvió de la noche a la mañana después de que el posible inversor recibiera información preocupante de una fuente fiable. Mis padres permanecieron ajenos, o quizá voluntariamente ciegos. Rebecca solo es protectora, insistió mi madre durante una de nuestras cada vez más escasas llamadas telefónicas. Siempre vela por ti. El verdadero daño surgió cuando Jacob estuvo a punto de perder un contrato de $2,7 millones, el mayor de su carrera, después de que alguien enviara a sus clientes potenciales un dossier de pruebas falsas que sugerían irregularidades financieras. Los documentos procedían de una fuente anónima, pero el estilo de escritura, el conocimiento específico de los detalles de la presentación de Jacob, detalles que solo había mencionado mi familia, hacían que la fuente fuera dolorosamente obvia. Descubrí más tarde que había creado todo un portafolio digital de pruebas manipuladas contra nosotros, capturas de pantalla editadas para mostrar conversaciones que nunca ocurrieron, documentos financieros alterados para sugerir irregularidades, incluso mensajes de texto falsos entre Jacob y una amante inventada. La noche que descubrimos el alcance total de sus maquinaciones, me senté en el suelo del baño, temblando incontrolablemente, mientras Jacob hacía llamadas para intentar salvar lo que quedaba de una importante relación con un cliente. Sentí un vacío en el pecho, mis pulmones luchaban por respirar. La hermana con la que había crecido, la persona que debería haberme protegido, había trabajado metódicamente para destruir todo lo que amaba. ¿Qué clase de vacío residía en su interior para que mi felicidad le causara tanto dolor? El punto de ruptura llegó de forma repentina y brutal. Estábamos reunidos con inversores, la reunión más importante de nuestras carreras, la culminación de un proyecto conjunto entre nuestras dos empresas. Minutos antes de nuestra presentación, Rebecca apareció en la puerta de la sala de conferencias, agarrando una carpeta manila. Siento interrumpir, anunció a la sala llena de ejecutivos sorprendidos, pero hay algo que deben saber antes de invertir con mi hermana y su novio. El tiempo se detuvo. Mi visión se convirtió en un túnel. La sala, todas esas miradas atentas, desaparecieron hasta que solo quedamos Rebecca, su carpeta y el cruel triunfo en su expresión. Jacob se movió antes de que yo pudiera, bloqueándole el paso con tranquila autoridad. Este no es el lugar, dijo, con voz baja y controlada. Merecen saber con quién están tratando realmente, insistió ella, tratando de rodearlo. Lo que siguió existe en mi memoria como fragmentos inconexos. La llamada a seguridad, la voz cada vez más alta de Rebecca, las expresiones incómodas de los inversores, mi completo y humillante silencio. Años de condicionamiento me habían dejado muda en el momento en que más necesitaba defenderme. Después, Jacob me abrazó mientras finalmente me derrumbaba, sollozando con tanta fuerza que no podía hablar. Cuando pasó la tormenta, algo nuevo había echado raíces dentro de mí. Una dureza, una claridad. Basta, dije con la voz ronca pero firme. Esto se acaba ahora. Contratamos a un abogado al día siguiente. Se redactó una carta de cese y desistimiento detallando cada caso de difamación, cada acto de sabotaje, cada prueba que habíamos acumulado. Se expusieron los posibles cargos en lenguaje clínico, difamación, interferencia ilícita en las relaciones comerciales, acoso. La carta se sentía sustancial en mis manos antes de enviarla, el peso de las consecuencias finalmente pasando de mis hombros a los de ella. Se la entregamos en su oficina personalmente. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que por fin la estaba enfrentando. Su expresión, la sorpresa dando paso al miedo, dando paso a la rabia, se grabó en mi memoria. Una fotografía que nunca olvidaré. No lo harías, susurró con la cara pálida. Ya lo he hecho, respondí, mi voz perteneciente a alguien más fuerte de lo que jamás se me había permitido ser en su presencia. Esta es tu única advertencia. Las consecuencias fueron devastadoras. La reputación profesional cuidadosamente cultivada de Rebecca no pudo resistir el escrutinio una vez que la gente empezó a mirar de cerca. Los colegas contaron historias de información manipulada, crédito robado, estrategias de desprestigio que reflejaban lo que me había hecho.
La suspendieron de empleo y sueldo mientras su empresa investigaba. 2 semanas después, la despidieron. Su marido descubrió la documentación obsesiva de su campaña contra mí. Carpetas y carpetas de pruebas manipuladas, cuentas falsas, planes detallados para destruir mis relaciones y mis contactos comerciales. La demanda de divorcio citaba problemas psicológicos y diferencias irreconciliables. Mis padres finalmente vieron la verdad cuando Jacob y yo les presentamos pruebas irrefutables de lo que había hecho su hija de oro. Mi padre envejeció 10 años en esa tarde. Mi madre lloró, pidiéndome perdón una y otra vez por no haberme creído, por no haberme protegido, por no haber visto lo que debería haber sido obvio. Sus disculpas llegaron 2 décadas tarde para curar las heridas de mi infancia, pero eran algo, un comienzo, quizá. Mientras la vida de Rebecca se derrumbaba, la mía florecía. Jacob y yo lanzamos una exitosa empresa conjunta. Compramos la casa de nuestros sueños. Me propuso matrimonio bajo los cerezos en flor en primavera, y dije que sí sin dudarlo. La carta llegó 3 días después de que nuestro anuncio de compromiso apareciera en el Chicago Tribune. Me temblaron las manos al reconocer la letra de Rebecca en el sobre, inclinada y apresurada, no la caligrafía perfecta de la que una vez se enorgulleció. Me senté en nuestro balcón, con el horizonte de Chicago extendido ante mí, y saqué 5 páginas con las palabras desesperadas de mi hermana. El papel se sentía pesado, cargado de manipulación, cada palabra un paso calculado en un baile familiar. Empezó con arrepentimiento, disculpas teatrales y elaboradas que ocupaban la primera página. En la segunda página, empezó a filtrarse una sutil culpabilización. Siempre fui el proyecto de papá, escribió, con la tinta corrida donde habían caído las lágrimas. La hija perfecta que necesitaban que fuera. No sabes la presión que era eso, a mí. Cuando empezaste a tener éxito, cuando encontraste a Jacob, algo dentro de mí se rompió. Te vi feliz, verdaderamente feliz, de una manera que nunca se me había permitido ser. Se me oprimió el pecho, se activaron viejos reflejos, el instinto de consolarla, de asumir la responsabilidad de sus sentimientos. Quizás si no nos hubieran comparado tanto, continuó. Quizás si no me hubieran hecho sentir que mi único valor residía en mis logros. Sé que no es una excusa, pero necesito que entiendas que me estaba ahogando. Tu éxito se sentía como si me estuviera robando el oxígeno. En la tercera página, detalló su derrumbe, la bancarrota inminente, la imposibilidad de encontrar empleo con su reputación manchada, el divorcio casi finalizado. Estaba vendiendo muebles para pagar la hipoteca. Sus padres no podían ayudar. Los ahorros para la jubilación de papá se han visto afectados y apenas se las arreglan. No espero que me perdones, escribió, aunque cada palabra gritaba que sí lo hacía. Solo necesito ayuda. Ayuda financiera. Para conservar mi casa y empezar de nuevo. Hidekado Fondo, Emmy. Emmy. El apodo de la infancia que sabía que odiaba. La cuarta página contenía el golpe bajo, sutiles referencias a nuestra infancia, recuerdos selectivos reescritos para presentarse como mi protectora. ¿Recuerdas cuando te ayudé con aquel proyecto de arte en 4º grado? Siempre he intentado cuidarte, a mi manera. Casi me reí. Esa ayuda había consistido en que ella se hiciera cargo por completo, diciéndome que mi trabajo no era lo suficientemente bueno. Ahora estoy en terapia, afirmó, trabajando en por qué me sentía tan amenazada por tu felicidad. El terapeuta dice que es porque nunca me sentí amada incondicionalmente como tú. Se me hizo un nudo en el estómago, la bilis subiendo. La audacia de esta revisión de nuestra infancia, pintándose a sí misma como la no amada. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta mientras su último párrafo se grababa a fuego en mi conciencia. Sé que he cometido errores terribles, pero seguimos siendo hermanas. Sangre. Las únicas 2 personas que entienden lo que fue crecer en esa casa. Y las hermanas se perdonan, ¿no? Se ayudan mutuamente cuando nadie más lo hará. Por favor, Emmy, eres la única que me queda. ¿Lo éramos, de verdad? ¿Habíamos sido alguna vez hermanas en algún sentido que importara? Las hermanas se apoyan, se protegen, celebran la felicidad de la otra. ¿Cuándo había hecho Rebecca alguna de esas cosas por mí? Doblé la carta cuidadosamente, con precisión, y observé cómo la puesta de sol pintaba los edificios de Chicago en tonos ámbar y oro. Jacob me encontró allí 1 hora más tarde, todavía con la carta doblada en la mano. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, arrodillándose a mi lado. La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de implicaciones. Perdón, límites, el peso de la historia compartida frente a la liberación de seguir adelante, sin cargas. Voy a enviar dinero para 3 meses de su hipoteca, dije finalmente, y el nombre de un buen terapeuta. ¿Eso es todo?
Asintió, comprendiendo que no se trataba de frialdad, sino de autoconservación, lo opuesto a la negligencia que había soportado. Envié el cheque al día siguiente, junto con una breve nota. Esto no es una reconciliación. Es ayuda humanitaria para alguien necesitado. No vuelvas a contactarme. La invitación a la fiesta de compromiso, sin terminar, con el nombre de Rebecca escrito en ella, acabó en la basura. Algunas cosas rotas no se pueden, no se deben, arreglar. Nuestro día de boda llegó en una perfecta mañana de otoño. La luz dorada se filtraba a través de las vidrieras mientras caminaba hacia el altar, hacia Jacob, con mis padres sentados en primera fila. Se habían ganado ese lugar con meses de esfuerzo genuino, conversaciones difíciles y un respeto constante por los límites que había establecido. La ausencia de Rebecca se sentía como una liberación, más que como una pérdida. En mis votos, prometí valorar la familia que Jacob y yo construiríamos juntos. Una familia definida por el apoyo en lugar de la competencia, la celebración en lugar de la comparación, el amor sin condiciones ni requisitos. Las cicatrices de ser la hija decepcionante siempre serían parte de mí. Habían formado callos que se convirtieron en fuerza, heridas que se transformaron en sabiduría, una historia que me enseñó exactamente lo que me niego a aceptar en mi futuro. Mientras bailábamos bajo las luces centelleantes en nuestra recepción, con los brazos de Jacob firmes a mi alrededor, me di cuenta de algo profundo. La mayor venganza contra aquellos que intentaron menospreciarte no es su caída, sino tu alegría, tu éxito, tu certeza inquebrantable de que estás exactamente donde debes estar. No necesitaba que Rebecca sufriera. Solo necesitaba que me dejara en paz para que finalmente pudiera prosperar por completo. Y lo he hecho. Algunos días me pregunto si ha encontrado el camino de regreso a la estabilidad, si ha hecho el trabajo necesario para comprender qué parte rota de su interior hacía que mi felicidad fuera tan amenazante. Me lo pregunto, pero no pregunto. No lo compruebo. No me pongo en contacto. En cambio, me centro en construir algo hermoso con el hombre que ve mi valor sin comparaciones, en crear un trabajo que me llene de orgullo y propósito, en cultivar amistades que celebren en lugar de socavar. Mis padres llaman semanalmente ahora. Lo intentan. No es perfecto, pero es honesto, real. Han dejado de mencionar a Rebecca por completo, respetando ese límite como una línea sagrada. La hija decepcionante desapareció hace mucho tiempo, reemplazada por una mujer que se mantiene firme en su poder. Su valía ya no se mide con el rasero de nadie más. La sombra de las expectativas de Rebecca no puede alcanzarme aquí, en esta vida que he construido a pesar de todas sus dudas. Y si esa paz, tan duramente ganada, me convierte en cruel por no apresurarme a rescatar a mi hermana de las consecuencias de sus propios actos, puedo vivir con eso.